Ok, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día domingo 22 de marzo. Deseo que se encuentren muy bien, esperando pues que sigan las recomendaciones del Ejecutivo sobre el periodo y el tiempo que vamos a estar en casa por la situación del COVID-19. Bueno, este día voy a dar unas indicaciones antes de iniciar. En primer lugar, eh, recuerden que este día ustedes deben hacer la entrega de su guía parcial. Esa guía que les fue enviada prácticamente en el transcurso de la semana equivale al 60% del segundo periodo. En vista a que las clases no van a ser presenciales, sino las clases por un periodo de tiempo serán de esta manera, veremos de qué forma les hago llegar también otras guías, otros ejercicios para que ustedes puedan ir acumulando, eh, por supuesto, el puntaje para poder acumular el 100% en el tercer periodo. Esta clase prácticamente vendría a ser la clase del primer periodo. Perdón, del tercer periodo, la primera clase del tercer periodo. Acá ya iniciamos a hablar acerca de los derechos laborales. Recordemos que en clase se ha comentado, se les ha explicado acerca de los dos elementos fundamentales de la Constitución, o digamos las dos partes fundamentales, que es la parte dogmática y la parte orgánica. Eso lo hemos platicado. En ese sentido, hoy hablaremos acerca de el derecho laboral, pero para iniciar a hablar del derecho laboral propiamente, eh, tenemos que hacer una reseña histórica. He sabido de ustedes que cuando inicio una clase siempre procuro ir al origen de las cosas para poder posteriormente abordar ya temáticas más complejas. Es por eso que vamos a hablar un poco del derecho laboral desde la perspectiva de su historia, los romanos, en el caso de Egipto, eh, en la América, cómo evoluciona, cómo El Salvador prácticamente comienza a hablar acerca del derecho laboral. Entonces, esta clase es prácticamente una introducción desde la perspectiva histórica del derecho del trabajo. ¿De acuerdo? Eh, Veo que la mayoría ya está conectado. Eso es muy bueno. Pineda García, Iraeta Palacios, Hernández Martínez, hay varios ya conectados. Eh, Decirles que esta es una muy buena oportunidad para adentrarnos todos en las nuevas tecnologías de la educación. Iniciamos entonces. Como una primera introducción, o digámoslo bien desde esta manera, un tema, eh, históricamente, pues las actividades laborales que ha tenido la humanidad han sido muchas. En esta imagen podemos encontrar prácticamente un asentamiento, un grupo de personas, una horda, si lo queremos llamar, en la cual ya hay personas que tienen algún tipo de actividad específica. Vemos un hombre con una especie de, podría ser un instrumento de caza. Vemos unas mujeres que están prácticamente haciendo labores domésticas, y ahí podemos ya iniciar nosotros a decir que habría como que una especie de reparto de trabajo. El reparto del trabajo ha sido una constante o algo que se ha dado desde tiempos pero muy antiguos. Y esto pues ha sido a lo largo de la historia
en este tipo de organizaciones humanas o colectivas, ¿verdad? Eh, Hubo en algún momento que hacer actividades, ir en busca de alimento, ir en busca de agua, construir, digamos, las viviendas, las chozas, etcétera. Y hay que decirlo, en ese momento, en una vida en comunidad, en una vida en la cual las formas más primitivas de organización ya destinaban un reparto del trabajo. Ese reparto, si lo vemos desde la perspectiva de las diferentes etapas de la humanidad eh, o la historia, encontramos el famoso Paleolítico, que va desde el año 2500 antes de Cristo. Ahí prácticamente ya se hace referencia, ¿verdad?, de algunas actividades. Se sabe que desde tiempos muy antiguos las sociedades primitivas eh, delegaban roles. Y como lo decía anteriormente, uno de estos roles era la caza, otro era recolectar, otro era ir en busca de agua, otro de esos roles ir en busca de refugio. Es decir, esa organización primitiva lo que hacía era delegarse ciertos roles para la subsistencia. Hablando del derecho del trabajo o el derecho laboral, podemos nosotros dar diferentes definiciones de lo que es trabajo. Posiblemente para un filósofo, trabajo sería una actividad que te permite encontrar, eh, digámoslo así, la plenitud en cuanto a lo que tú deseas hacer y lo que realmente haces. Un sociólogo pudiera describir el trabajo como aquella actividad en la cual te permite como individuo eh, hacer esas actividades que también permitan involucrarte en una sociedad de forma permanente. Dicho lo anterior, otro tipo de definición de trabajo pudiese ser también aquella definición en la que muchos en la actualidad manifiestan, y es que trabajo es aquella actividad que te acerca más a tus dones y talentos. Y luego vamos a ver posteriormente cómo los roles se van delegando de una manera diferente conforme a los dones y talentos de cada uno de los seres humanos. Entonces, el trabajo, como hoy lo conocemos, históricamente, era esa delegación de roles prácticamente. Es bien importante hablar acerca de una, digamos, cultura muy emblemática, de la cual se considera que nacen muchas culturas posteriormente, y es la cultura egipcia, o mejor dicho, el imperio egipcio. Esas actividades de las cuales yo les hablé hace un momento, posteriormente fueron siendo un poco más sofisticadas, ¿ya? Y se convirtieron esas actividades domésticas, se convirtieron en oficios. Esos oficios que en el imperio egipcio prácticamente los encontramos bien remarcados. Ahí ustedes pueden observar eh, una pirámide, ¿no? Que es lo que es en cierta medida emblemático de los egipcios. Y encontramos acá prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Desde el nivel más bajo, que está acá, hasta el nivel más alto donde se encuentra el faraón, y posteriormente viene la nobleza, vienen los artistas y luego la agricultura, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, así prácticamente se venía esa pirámide en cuanto a las actividades laborales.
Mencioné hace un momento que las personas, algunas personas definen el trabajo como aquella actividad que te acerca a los dones y talentos que puedas tener. Pues no siempre fue así, no siempre fue así. Independientemente de tus dones y tus talentos, muchas personas hacían una actividad de forma obligada. Y por supuesto, eso tiene un nombre. Si alguien realiza una actividad laboral que no es la que realmente está vinculada a sus dones y tus talentos, prácticamente es una actividad únicamente para percibir materialmente lo necesario para vivir. Pero también si es en contra de tu voluntad, podría considerarse hasta en esclavitud, como lo fue considerado hace muchísimos años. Pues aquí tenemos nosotros al imperio egipcio, que prácticamente dividía la sociedad, o mejor dicho, sí, su cultura en esos niveles que anteriormente mencioné. Ahora, esto que acabo de mencionar y retrocedo en la imagen, prácticamente generó desigualdades, porque algunos realizaban actividades que bien, si era cierto, eran necesarias, pero otro grupo similar de personas realizaba actividades que quizá no eran actividades que requerían fuerza física, sino otro tipo de actividades. Y sin duda eso vino a generar desigualdades. Tanto así que no debemos olvidar que las primeras revoluciones que existieron a lo largo de la historia de la humanidad, una de esas revoluciones o esas revoluciones también se dieron en el imperio egipcio. En Egipto prácticamente los esclavos ya denunciaban en cierta medida los abusos de sus capataces, que a su vez habían sido eh, ordenados por los faraones, o el faraón, mejor dicho, para poder poner a trabajar un grupo de personas sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de remuneración. Y únicamente, pues, quizá el derecho a la vida. En esto de las actividades laborales, cabe aclarar que en esta primera relación de actividades, y como lo mencionaba, oficios, se considera al trabajador únicamente como una fuerza de trabajo. Voy a detenerme en este momento. Escuchamos en los comerciales, escuchamos hablar a las personas acerca de fuerza de trabajo. Y aún en la actualidad, fuerza de trabajo. Pues surge una peculiaridad que cuando nosotros elevamos eh, a la fuerza de trabajo antes que a la persona propiamente, casi que estamos regresando a ese periodo. Ya hablaremos de los romanos, donde había únicamente dos garantías que se daban. Entonces, cuando hablamos de fuerza de trabajo, desde la perspectiva del trabajo industrial, si lo queremos ver de esa manera, se coloca antes a la fuerza de trabajo que a la persona como sujeto, como individuo. Es decir, que se considera al trabajador únicamente como una fuerza de trabajo y no se le da o no se le daba en ese entonces importancia como persona. Por supuesto, en esas culturas que mencioné anteriormente, como los egipcios, eh, no existía ningún tipo de garantía o protección para ellos, para los trabajadores, que en ese momento de la historia, no eran trabajadores, sino eran considerados esclavos, porque en contra de su voluntad realizaban una actividad. Por ahí existen algunas teorías en las cuales se dice que no trabajaban obligados, sino que era una especie de mérito la persona que trabajaba construyendo las pirámides. Posiblemente sí, pero eso no quita el factor que no habían garantías. En esta etapa de las actividades laborales humanas,
prácticamente se generaban abusos de todo tipo, sobre todo por ser actividades de tipo rudimentarias, es decir, todavía no habíamos evolucionado en cuanto a la maquinaria, todavía la revolución industrial estaba todavía muy lejos. Entonces, todo este tipo de actividades que realizaban las personas eran actividades prácticamente rudimentarias. Arar, cargar y actividades de ese tipo. Sabemos muy bien que en la actualidad hay actividades que demandan mayor intelecto que fuerza física. Pero en ese entonces, en ese contexto de la historia, ¿ya? Únicamente era la actividad física que prevalecía. Por eso es que se denominaba fuerza de trabajo, ¿ya? Y habrán otras definiciones de fuerza de trabajo, pero en este caso lo que hay que remarcar es el tema que no existían garantías de tipo laboral. ¿Qué pasaba si uno de estos trabajadores sufría un accidente? ¿Qué sucedía si uno de estos trabajadores necesitaba ir a un descanso? La alimentación, por Sí, ejemplo. ¿Ok? Este tipo de circunstancias vienen a ser que los trabajos realizados en ese momento eran de tipo rudimentarios. Históricamente tenemos dos ejemplos y yo les mencionaba ya prácticamente Egipto. Pero vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Mencionamos el caso de las construcciones de las pirámides, ¿verdad? En el antiguo Egipto. Ahora, según algunas investigaciones, fue ahí que surgieron las primeras huelgas de la historia. Les mencionaba que ahí surgieron las primeras revoluciones, las primeras huelgas. Es decir, los trabajadores, pero en este caso hay que ser bien claros, eran esclavos, se negaban algunos a construir la tumba de Ramsés III, que en este caso era el segundo faraón de la dinastía, digamos, o el soberano más importante de Egipto. Es decir, las personas ya comenzaban a tener una conciencia, y esto que estamos hablando de miles de años atrás, pero comenzaban a tener una conciencia sobre algún tipo de explotación. Recalco, esta es una clase para hacer una base histórica de cómo nace el derecho del trabajo. Como segundo ejemplo, en la historia tenemos prácticamente a los romanos, que fueron prácticamente quienes ya regulaban en un contrato las relaciones entre patrono y trabajador. Miren qué importante es esto. El patrono y el trabajador, que son dos elementos prácticamente que encontramos dentro de el código de trabajo. Este tipo de relación entre el patrón y trabajador, solamente que había algo. El patrono era considerado como el dueño y señor del trabajador. ¿Qué dejamos entonces acá a la luz? Que el trabajador, que la fuerza de trabajo en ese entonces únicamente era considerada como esclavo. En contra de su voluntad debía realizar actividades que hasta ponían y ponen en riesgo la vida de los individuos. Dos ejemplos muy concretos en la historia. Ahora, en ese contrato que mencioné, porque los romanos en cierta medida, como precursores del derecho y del derecho romano, tomamos nosotros en nuestra legislación penal, civil, familiar, etcétera, y por qué no decirlo laboral, ellos ya contemplaban un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo daba únicamente dos derechos. Es decir, los derechos que en la antigua Roma se otorgaban al trabajador por parte de su amo y señor eran únicamente dos. Uno, la protección, y dos, la alimentación. En el año 2020, hoy,
en este mes de marzo, no es para ustedes, digamos, desconocido que por el contexto actual, es decir, por la situación eh, de el COVID-19, muchas personas quedan desprotegidas actualmente desde el punto de vista laboral. Claro, otras no, otras la misma ley les ampara. Pero imagínense, llevemos a la época de los romanos a estas personas, donde le garantizamos únicamente la protección y la alimentación. Cuando a usted, como empleado, su patrono le dice, quizá, eh, cuando usted como empleado, su patrono le dice, bueno, únicamente tiene dos derechos específicos. La seguridad que le vamos a dar, porque usted va a ganar su dinero para poder vivir, o únicamente la alimentación. Cuando usted recibe únicamente esos dos derechos, prácticamente nos estamos remontando al derecho en Roma, conforme a ese contrato, ¿ya? Ese contrato que los romanos o los mismos romanos regulaban, ¿de acuerdo? Eh, Me gustaría tener un poco de interacción con ustedes en este momento y quisiera que hicieran una referencia sobre estos dos elementos del contrato laboral que los romanos contemplaban, que prácticamente era un contrato hecho nada más para poder poner en una condición de sometimiento al trabajador. Veamos. A ver, en el chat les he escrito lo siguiente. Ok, en el chat les he escrito les he escrito, ¿qué piensan de los dos elementos del contrato en la legislación romana? Ah, muy bien. Luis Antonio nos escribe, si bien daban ciertas garantías, no era proporcional al trabajo realizado. Buen punto, es un buen punto. Eh, Ese es un buen punto. Veamos, necesito más interacciones. Luego doy respuesta acá a López Miranda, pero les he dejado una pregunta y es, ¿qué piensan de los dos elementos del contrato en la legislación romana?
¿ok? Ok, nos dice García, Tobar García, José Efraín, esas dos garantías eran nada más para que el trabajador no muriera y siguiera trabajando. Miren qué elementos más importantes los que ustedes están dando. Realmente no sé si en algún momento de la vida alguno de nosotros nos han dicho, eh, si en algún momento de la vida nosotros nos han dicho, bueno, si usted no quiere trabajar el día de descanso, porque lo necesitamos en la empresa, ahí está la puerta. Esas son algunas circunstancias que actualmente todavía en el año 2020 se presentan. Urrutia Mata Esmeralda nos dice que en sí no era un contrato regulado, ya que no le daban libertad al que se sometía al trabajo, era más esclavitud. Bien, bien, muy bien ese comentario. La verdad que todos los comentarios que ustedes están en este momento haciendo son muy acertados. Es decir, ¿qué tipo de contrato era ese en el cual únicamente se daba protección y alimentación? Hombre, en la actualidad muchas personas deciden continuar realizando algún tipo de actividad laboral únicamente porque le da protección y alimentación. Nosotros como profesionales del derecho tenemos que saber que el trabajo no es únicamente para eso. El trabajo tiene tres roles específicos. El primer rol específico del trabajo es que humaniza al ser humano, es decir, lo dignifica y por supuesto hace que produzca para poder, digamos, eh, llevar a cabo y cumplir todas sus necesidades. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, este tipo de contrato, el cual celebraban los romanos o tenían como un modelo de contrato para poder dar al trabajador protección y alimentación, era un contrato prácticamente que dejaba sin protección y sin garantías al trabajador. Al trabajador. Dice Hernández López acá, el dueño era el único que se beneficiaba y los trabajadores eran cruelmente maltratados. Pienso que algunos de ustedes realizan algún tipo de actividad laboral, algunos sí, otros no. Pero es momento para ponernos a pensar si realmente la actividad laboral que realizamos nos está dignificando, nos está humanizando como seres humanos, valga la redundancia, y nos permite, por supuesto, tener un tipo de producción para nuestras necesidades. ¿O únicamente nos da protección? Dejo esa interrogante para cada uno de ustedes y la pueden responder. Es una pregunta que cada uno se debe de responder. Orellana Rosales dice, yo considero que los patronos ofrecían protección y alimentación como garantía a su trabajo, ¿verdad? Eh, y haciéndose prácticamente, dice acá, eh, eh, Orellana Rosales nos dice, yo considero que los patronos ofrecían protección a su trabajo, dice, como dueño, individuo, garantías, nivel de pertenencia hacia la persona, que lo esencial hubiera sido que recibieran una remuneración por el desempeño de su trabajo. Efectivamente, en las próximas clases vamos a hablar acerca de la remuneración, vamos a hablar del salario, donde ya prácticamente ahí vamos a hacer un salto cuántico de lo que actualmente estamos hablando conforme la historia, conforme las sociedades primeras o primitivas, ¿de acuerdo? Bueno, para cerrar este punto prácticamente, no debemos olvidar que en la antigua Roma, así como en Egipto, pero en la antigua Roma, existía una especie de modelo de contrato, algo que daba ciertas garantías a los trabajadores y eran dos específicamente, protección y alimentación. Eso no distaba mucho de lo que se considera como esclavitud, porque sin duda tenían que realizar actividades en contra de su propia voluntad. Pasamos a lo siguiente. Aquí
hacemos ya un salto en la historia y de los romanos nos venimos al pensamiento de Karl Marx, ya muy conocido en esta temática. En tiempos antiguos, la mayoría de las rebeliones que se daban eran por el precio de los alimentos. Miren qué importante esto. Siempre el alimento está vinculado como únicamente el factor por el cual las personas desempeñan una actividad laboral. Pero decía hace un momento, el trabajo tiene tres roles específicos: dignificar, humanizar y producir. Dignificar a la persona, hacerla más humana y por supuesto producir. Pero cuando decimos que las rebeliones se daban únicamente por el precio de los alimentos, estamos hablando únicamente de un rol del trabajo. Ahora, para que se pudieran dar los primeros pasos definitivos hacia el derecho del trabajo, tuvo que presentarse antes algo muy importante, lo cual denominamos conciencia de clase. Bueno, este concepto lo define propiamente Karl Marx. Y él dice que la conciencia de clase es un elemento con el que cuentan los individuos, ojo, los individuos, es decir, las personas, en el cual son conscientes de pertenecer a una determinada clase social. Alguien lo mencionaba en los comentarios acá. Elemento con el que cuentan los individuos en el cual son conscientes de pertenecer a una determinada clase social y pueden efectuar socialmente en consecuencia o pueden actuar socialmente en consecuencia en defensa de estos intereses. Cuando ya hay una conciencia de clase, cuando las personas dicen, bueno, ¿y aquí por qué existe este tipo de desigualdad? Porque yo no tengo este derecho, porque ellos sí tienen estos derechos laborales y a mí me son negados. En ese momento comienza a haber una conciencia de clase, es decir, las personas toman la decisión conscientemente de defender en conjunto ciertos intereses. Volvemos al tema anterior y nos escribe acá Martínez Rodríguez. Los patronos ofrecían alimentación a los trabajadores, a cambio eran sometidos como esclavos. Efectivamente, de eso estamos hablando. Únicamente la alimentación. ¿Ya? Por alimentación, las personas se sometían a cualquier actividad. Y es cierto, la alimentación es lo que nutre el cuerpo, lo que nos hace es, pues, estar con salud y todo. Pero el trabajo, no debemos olvidar que tiene tres objetivos fundamentales. Y es humanizar a la persona, dignificarla y por supuesto producir, que es aquí donde entra propiamente el tema de la alimentación. Se aprovechaban del poder, dice Sonia, que tenían en esa época. Perfecto. Fíjense bien. Acontece a lo largo de la historia un cambio. Y es que de esos primeros oficios y esas actividades que mencionaba en las primeras imágenes de la presentación, es que eran oficios rudimentarios, ¿ya? Las actividades eran también caza, pesca, digamos, en la forma de poder dividir el trabajo en los miembros de una comunidad. Pero allá por 1760 a 1840 se da lo que conocemos como Revolución Industrial. En esto hay que ser bien claros. Si nos preguntan cuál es ya el cambio que se da de un antes y un después, es decir, antes de la Revolución Industrial y luego la Revolución Industrial, se pasa de una economía basada en la artesanía, en la agricultura, hacia una dependencia de la industria. Es decir, el salto que se da en la revolución industrial es que se pasa de una economía basada en la agricultura, en la artesanía, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de oficios, se pasa a una economía dependiente y basada propiamente en la industria. Comienza las maquinarias, los automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense bien, esto
además de que revolucionó industrialmente y que sí, las máquinas comenzaron a crear ya, digamos, algunos instrumentos de trabajo en masa, eh, en serie, se da algo que eh, prácticamente trae problemas a las personas que ya trabajaban en estos lugares. Es decir, generó algunos problemas la revolución industrial a los trabajadores. En primer lugar, se daba el hacinamiento de muchos trabajadores en fábricas. Estas fábricas eran mugrientas, eran fábricas donde los trabajadores no tenían ningún tipo de protección, lo cual por supuesto conllevó a que estos obreros en cierta medida recapacitaran de sus condiciones, se organizaran, es decir, comenzó una conciencia de clase, lo que hablábamos anteriormente, y se manifestaran para luchar por una misma causa, que es prácticamente la definición que les compartí anteriormente, esta que está acá, conciencia de clase, un elemento con el que cuentan los individuos en el cual son conscientes de pertenecer a una clase social en este caso, y pueden actuar socialmente en consecuencia en defensa de sus intereses. Y lo vemos acá. Al verse en esas condiciones deplorables, que por supuesto sí había un avance en cuanto a la industria, pero los trabajadores habían quedado relegados a fábricas mugrientas, a actividades en las que ponían en peligro siempre su vida, ¿ya? Esto genera que comiencen a haber ciertas manifestaciones, luchando por la misma causa. En el contexto de la revolución industrial se da algo que se denomina el cartismo, un concepto un poco difícil de entender en el sentido que a simple vista no hay una relación con el tema. Pero eh, el cartismo era prácticamente un movimiento popular que surgió en el Reino Unido, allá por el 1838. Este expresaba prácticamente la agitación de la clase obrera debido a los cambios de la revolución industrial, lo que decíamos hace un momento. Aquí, Karl Marx y Engels, con su manifiesto comunista, ¿verdad? Aquí ellos prácticamente eh, parten la historia y hacen un antes y un después en la historia de los trabajadores, ¿ya? Es decir, en el movimiento obrero. Ahora, leo acá, dice León Cedeño, Eva Ester. Ellos lograron vencer el temor y decidieron levantar voz. Eso en relación a la imagen anterior sobre la conciencia de clases. Aquí lo ha dicho muy bien nuestra compañera. Bueno, vamos a retroceder en el tiempo, pero a la esclavitud ya en las Américas o en la América, digamos, antes de la llegada de los españoles, porque se pensaría que la esclavitud quizá pudo haber iniciado acá en América con la llegada de los españoles y no fue realmente así. Ya la esclavitud se daba aún en los primeros grupos, en los indios. Fíjense bien, la esclavitud propiamente en Centroamérica es anterior a la llegada de los españoles. Realmente se daba entre los pueblos autóctonos. Digámoslo así, que en ocasiones el esclavo era incluso destinado a un sacrificio, ¿ya? Obligadamente, imaginémoslo desde esa perspectiva. No solamente realizar actividades en contra de su voluntad de tipo laboral, sino que también era obligado hasta ser un sacrificio a los dioses. Imagínense el grado de esclavitud que existía ya en Centroamérica. Por supuesto, con la llegada de la conquista, si usted lo quiere llamar así, conquista, algunos no lo llaman conquista, lo llaman de otra manera. Con la llegada de los españoles, siempre la esclavitud
persiste. Pero acá los españoles se amparan en algunos elementos. Es decir, llegan los españoles y no es que erradican la esclavitud, sino que la esclavitud que ya practicaban los indios, esa esclavitud que practicaban los indios, ellos también la continúan, pero amparado en diferentes excusas. Una de esas excusas era por el derecho de guerra. Los cautivos pasaban a ser esclavos de los vencedores, incluyendo a las mujeres e hijos de los vencidos. Eh, Otro elemento era prácticamente, digamos, en el que se amparaban, era por el rescate. Los esclavos que ya en algún momento poseían algún cacique, los sometían, los rescatados a su vez eran estos esclavizados por los españoles, luego por el tributo y por los delitos. Es decir, por un delito podía alguien pasar a ser eh, un esclavo. ¿De acuerdo? Bueno, eh, dicho de esta forma, la esclavitud era algo que ya estaba eh, en cierta medida presente desde tiempos muy antiguos. Pero veamos lo siguiente. Esto es bien importante. Vamos avanzando. Con la llegada de los españoles, y nuevamente retrocedemos en el tiempo, pero esta vez en El Salvador. Esto ya posterior a la conquista de estas áreas en América y directamente de someter a los indios. Estos indios quedaron, por supuesto, reducidos a esclavos, similar a la antigua Roma, similar al antiguo Egipto, ¿de acuerdo? Es bien importante decir lo siguiente. Si hablamos de un poco de historia, siempre en el tema de conocer el derecho laboral desde la historia, vayámonos a una de las constituciones. ¿Se recuerdan ustedes que en clase hablábamos acerca de las diferentes constituciones que han existido en El Salvador? O al menos que rigieron El Salvador, que normaron El Salvador. Una de ellas, de esas 14, 15 constituciones, fueron prácticamente, una de ellas fue la de 1824. Esta constitución no reporta derechos laborales. No así, fue hasta el año de 1871, durante la administración del licenciado Francisco Dueñas, que en la Constitución se encuentra el artículo 98, que literalmente establece que El Salvador reconoce derechos y deberes anteriores y posteriores a las leyes positivas, por principios de libertad, de igualdad y la fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Y por bases, la familia, el trabajo. Estamos hablando de la Constitución, perdón, hasta 1871, que incorpora la Constitución de 1824, el trabajo, la propiedad y el orden público. Esto es bien importante, porque si bien es cierto, en esa Constitución de 1824 es una de las primeras constituciones que regía El Salvador, fue hasta 1871 que se incorpora, por lo menos en ese artículo, en el 98, el tema de el derecho de trabajo, pero no lo desarrolla propiamente como tal. Ahí podemos ver que para poder llegar a lo que hoy conocemos como derecho del trabajo y lo que hoy tenemos como del código de trabajo, tuvo que surgir un montón de circunstancias.
Muchas circunstancias tuvieron que surgir, muchas circunstancias. Bueno, acá, ya para ir finalizando esta mañana, vamos en este mismo contexto prácticamente en la temática principal de esta cátedra, que es el tema de los derechos laborales, pero desde la perspectiva de su historia. Quiero llevarlos al año de 1885, específicamente el 1 de mayo de 1885. En ese año, prácticamente se da un hecho muy trascendental, el cual nosotros conmemoramos cada 1 de mayo. Y se da una huelga para exigir, fíjese bien, la jornada laboral que actualmente tenemos de 8 horas, porque anteriormente era hasta de 14, 15, 16 horas laborales, si no es que más. Pero en 1885 se da esa huelga. Como un ejercicio a ustedes, y por favor tomen nota, todos tomen nota, les voy a enviar un enlace a sus correos electrónicos de un video denominado Los Mártires de Chicago. Tienen que analizarlo y hacer un resumen de una página con los elementos más importantes que ustedes consideren. Acá, si ustedes pueden ver, tengo prácticamente aquí está el enlace. Si yo le diera en este momento control clic, podríamos visualizarlo, pero dura un tiempito, entonces es mejor que ustedes puedan abrir el enlace. Y ojo, esta es una actividad que les va a ayudar mucho a conocer acerca del 1 de mayo, ¿ya? Y dejo la interrogante: ¿se conmemora o se celebra esa fecha? ¿Qué piensan? Acá en el chat les voy a pedir que por favor me escriban lo siguiente. La pregunta es: el 1 de mayo se conmemora, ¿ya? ¿O se celebra? ¿Qué piensan? Ajá. Tenemos ya, veamos acá, un par de respuestas. A ver, acá quién nos ha... Dice Douglas Merino Mancilla, se conmemora. Martínez de Arévalo dice que se celebra. Urrutia Mata Esmeralda dice que se conmemora. Se celebra, se conmemora, se conmemora, se conmemora los mártires de Chicago, dice alguien acá. Es una conmemoración. Irma de Jesús Martínez dice que... Okay, bueno, acá dice ya que ahora en día no exactamente no se trabaja 8 horas. La pregunta es, ¿se conmemora o se celebra? Se conmemora porque fallecieron muchos en Chicago, dice Gabriela Sosa. Exactamente, eso es. La fecha del 1 de mayo, y aquí quiero aclarar, la fecha es 1 de mayo. Considero, y esto es algo personal, decir las fechas de esa manera, porque no decimos 2 de mayo, 3 de mayo, 4 de mayo, sino que decimos 1 de mayo. Entonces, el 1 de mayo es una fecha conmemorativa, que por supuesto está contemplada dentro de nuestro código de trabajo como uno de los asuetos nacionales, ¿ya? Y se conoce como el Día de los Trabajadores. Pero si nos vamos al contexto histórico del año de 1885, prácticamente
se está conmemorando esa huelga, esa lucha donde fallecieron algunas personas para que nosotros tuviésemos por lo menos 8 horas de trabajo y no 14. Ahora, si usted como trabajador trabaja 15 horas, 16 horas, en primera instancia, eso no va con la legislación salvadoreña. Pero ¿quiénes son las primeras personas a defender sus derechos? En primera instancia, nosotros. Por eso es que tenemos que conocer acerca de nuestros derechos laborales. Y ya posteriormente vamos a tener mucho tiempo para poder conocer acerca de las prestaciones laborales, de nuestros derechos, a la luz y propiamente desde la perspectiva de la Constitución y del Código de Trabajo. Entonces, volviendo al punto, les será enviado a ustedes un enlace con el video denominado Los Mártires de Chicago y deben de realizar un resumen de una página en sus cuadernos. No me lo deben de enviar, en sus cuadernos. ¿Ya? Es un ejercicio para ustedes. Continuemos acá. Otro ejercicio individual, ese es el segundo. Responder a las siguientes preguntas. ¿Ya? Estas mismas preguntas les serán enviadas a sus correos electrónicos para que ustedes las respondan en su cuaderno. Estas no me las deben de enviar las respuestas. Ya, en su momento las vamos a discutir, pero no me las deben de enviar. La primera pregunta en este segundo ejercicio, preguntas que deben de responder en su cuaderno, es la siguiente. Bueno, dice Martínez Irma que trabaja más de 17 horas. Bueno, usted ahora conoce que las horas legales de trabajo son 8. Por supuesto, yo les voy a explicar en su momento y les voy a leer los artículos que se refieren propiamente a la jornada laboral. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a dejar para un momentito más. Volviendo al punto, el ejercicio individual es responder las siguientes preguntas en sus cuadernos. Número 1. Según la historia, ¿cuáles eran algunos de los roles que se delegaban a los miembros de una comunidad primitiva? Eso ya lo mencionamos. 2. ¿Cómo era considerado el trabajo en la antigüedad? ¿Cómo era considerado el trabajador en la antigüedad? ¿Cómo se consideraba? ¿Como fuerza de trabajo? ¿Como un individuo con derechos? ¿Cómo se consideraba el trabajador? Número 3. ¿Cuáles eran las únicas garantías que se daban en la figura del contrato para los romanos? Y número 4, que es la última pregunta, ¿en qué se basó fundamentalmente la revolución industrial? ¿Ya? Esas 4 preguntas ustedes las van a contestar. Tenemos 2 actividades que ustedes las van a hacer de forma individual. 1, analizar, ver el video de los mártires de Chicago, donde van a hacer un resumen de una página en su cuaderno. En su momento se va a discutir. Y número 2, responder 4 preguntas, que es la que les acabo de leer y que también se las haré llegar a su correo electrónico. Bueno, esto ha sido prácticamente una clase en la que sí, les voy a enviar la presentación a los que me preguntan que si les envío la presentación, con mucho gusto se las voy a enviar. Esta ha sido una clase en la cual hemos abordado desde la perspectiva histórica, y si lo queremos ver así desde una línea de tiempo, la evolución, o mejor dicho, las diferentes etapas en la que ha venido surgiendo el tema del trabajo, desde las primeras formas, eh, digámoslo así, de convivencia en la historia, las hordas primitivas y todo lo que conocemos ya en relación a las primeras formas de los seres humanos en que convivían. Luego pasamos a otras etapas y hicimos un salto cuántico a la revolución industrial. Luego pues nos fuimos también al tema de la Constitución. Y por supuesto, esto ha sido para ilustrarles a ustedes cómo ha sido y cómo ha ido evolucionando el tema del derecho laboral. No hemos llegado aún al Código de Trabajo y a nuestra Constitución actual de 1983. Y eso será lo que vamos a comenzar a estudiar en las siguientes clases. Quiero decirles que para
Nosotros como docentes de la Universidad Tecnológica de El Salvador, es un verdadero gusto poder también brindarles el servicio educativo por medio de estas plataformas. Quiero decirles que Dios les bendiga, cuídense mucho, a acatar recomendaciones y Dios mediante nos vamos a ver muy pronto. Recordemos que la Universidad Tecnológica es líder en carreras virtuales y hoy lo estamos demostrando. Les deseo un feliz día a todos y por favor a trabajar con estas actividades. Voy a quedarme lo que resta de este tiempo hasta las 10 recibiendo sus guías parciales. Hasta las 10 de la mañana serán recibidas, ¿verdad? Así es que yo me quedo acá conectado para poder seguir recibiendo vía correo electrónico sus guías. Dios les bendiga. Un feliz día.